Muy buenas noches, mi nombre es Darío Ramírez y como todas las semanas me da muchísimo gusto darles la bienvenida aquí a Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompimiento Televisión por Internet. Quédese, comenzamos. Me da muchísimo gusto que estén aquí en Megáfono y como todas las semanas, algún compinche se atreve a hacer la conducción en este programa. En este caso le tocó a Leopoldo. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Darío. Pues muy contento otra vez de estar aquí. Tú no traes nada de espíritu navideño. Te veo todavía muy tenso. Para mí el fin de año Falta todavía. Bien. Todavía hay muchos capítulos en este 2013. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a tener un programa muy interesante. Dos invitados, un invitado y una invitada, que vamos a hablar sobre aquel desalojo del picnic del río. Seguramente lo vio usted en Twitter y seguramente se indignó. Pero bueno, antes de comenzar en el programa, hay algunas noticias que vale la pena tocar, Polo. La primera es la reforma constitucional en materia de transparencia. Se tardaron un año, muy lento, bien, pero al final llegaron. Esta reforma a la ley de transparencia creo que vamos a dedicarle un programa entero para tratar de explicarles por qué esta reforma sí afecta de manera positiva, creo que el régimen de transparencia en el país. Vamos a tratar de analizarlo, pero en términos generales se abren partidos políticos, se abren órganos autónomos, se abren sindicatos, ¿no? Sí, cualquier entidad. El IFAI se le da autonomía, pueden atraer casos de corrupción, de opacidad de los estados de la República. Creo que ahí hay muchos temas importantes, ¿no? Sí, efectivamente, ahí con sus detallitos Bueno, la ley, ahí viene la ley general. Ahí viene la ley, el diablo está en los detalles, dirían, y además, bueno, esta excepción a la transparencia que es el tema de seguridad nacional, ¿no? Pues sí. Y luego lo interesante fue que después, en el mismo día, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decide que el proceso de selección de la nueva ombudsman, Perla Gómez, es reservado por 3 años. Entonces, yo creo que más allá de las reformas constitucionales, este sí es un país kafkiano, literalmente. Y es un tema. Vamos a tener aquí a Vladimir Chorny, él es relator por la libertad de expresión. Bueno, evidentemente no le haremos preguntas incómodas, pero sí le vamos a hacer alguna que otra pregunta sobre este proceso. Pero sin duda es un mal presagio de la Asamblea que este proceso que debería interesarnos a todos, pues lo hagan tan opaco, ¿no? Sí, además en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es un órgano pues que a la ciudadanía y a la sociedad civil pues le interesa, no es que los demás no le interesen, pero pues finalmente pues es en la primera línea, digamos, en la defensa de los derechos de los capitalinos y capitalinas, y pues un proceso viciado para la selección de la titular, ¿no? Bueno, mucho que hablar, y luego ya el chascarrillo. Yo les recomendaría que leyeran la columna del día de ayer, del día lunes, de Jesús Silva Gerso Márquez sobre el nuevo diseño de reforma. Desechan ese suplemento que era Enfoque, que era muy interesante, era de un corte muy académico también, pero vertía información que no en otros diarios estaba saliendo. Decían poner a una diputada en la nueva revista R, una diputada en calzoncillos. Sin palabras. Sin palabras. Pues ahí está, reforma, le recomiendo que lo lea, también lo vamos a tocar después más adelante, pero ahí está, reforma, Jesús Silva Gerso Márquez, los dejo con eso. Dice, mi periódico está perdiendo el rumbo. Vamos a ver. En fin, ahora sí, vamos a darle pie a la presentación de nuestros invitados. Ella es Mónica Tapia, es una activista, ha estado involucrada en muchos de los capítulos más interesantes de la Ciudad de México. Es íntima amiga de Marcelo Ebrard.
Bueno, por lo menos ella lo considera su amigo, no es cierto. Mónica, muy, muy bienvenida a este programa, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Hola, Darío, hola. Pues muy contenta de estar aquí. Lo único que tengo en común con Marcelo Ebrard es que fuimos a la misma universidad. Mira, ahí está, de ahí se deriva una amistad de años, etcétera. No, ahora les voy a decir por qué la broma con Mónica, pero también tenemos a Vladimir Chorny, como les decía, él es el relator para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Darío. Tú no eres amigo de Ebrard. No tengo el gusto. Muy bien. Oiga, pues los hemos invitado porque creo que uno de los capítulos más recientes de la ciudad es el desalojo del Picnic del Río, que además me parece genial el nombre, el hashtag, me pareció que es exactamente un claro ejemplo de cómo usar las redes sociales de manera muy positiva para alertar a una sociedad. Pero yo le pediría a Mónica, para empezar, pues que nos diga qué fue, porque estaban ahí, qué incomodidad, ¿no? Sí. También están ahí, a ver si no te caías al viaducto, pero... Sí. A ver, ¿por qué no nos cuentas más o menos sí, qué estaban haciendo ahí? Bueno, Picnic en el Río es una iniciativa de Taller 13, de Sinergia Regenerativa. Es un grupo de arquitectos, de profesores de la Ibero, de la UNAM. La verdad es que ellos son lo que son sumamente creativos. Es algo muy interesante que es volver a generar o a regenerar los 40 ríos de la ciudad. Imagínense, ¿qué nos queda de esos 40 ríos? Pues los nombres de las calles, ¿no? Claro. Río Miscuac, Río Churubusco, claro. Todos esos son y los ríos de la Cuauhtémoc. Así es, como Venecia, sería. Entonces, esa es la propuesta general. La idea es empezar con el río La Piedad, que es viaducto, y que pues ese comellón, ahí va el río entubado. Y es una locura si uno lo piensa así, pero se ha hecho en por lo menos 10 ciudades en el mundo. Madrid, Seúl, Singapur, o sea, varias ciudades lo están haciendo, Boston, Nueva York, están regenerando sus ríos como espacio público. Y es el símbolo del tipo de ciudad que queremos. Es una ciudad menos para los coches, más para las personas, más para calidad de vida. Entonces, desde ahí nos empezamos a involucrar ya desde hace muchos años. El Picnic en el Río, este es el cuarto, entonces ya había sucedido desde 2011, 2012. Yo participé en 3 de los 4 picnics, en ninguna vez nos caímos al viaducto, cabe decir. Y no solo nosotros, yo ya vi a mi hija, entonces mi hija tiene 9 años, mi hija ya sabe, hay perros, hay niños, hay bebés. Por supuesto, los papás los resguardamos, somos los primeros interesados en que no. ¿Y fue ahí su los seguridad. Otros picnics también? Sí. Los 4. Uno de ellos fue, ahí, yo no estuve, pero yo estuve en el Río de la Magdalena. Es un movimiento ya nacional, hubo un río en Puebla, en Tlaxcala, que se están regenerando. Entonces yo creo que es un movimiento de ciudadanos con una propuesta muy creativa, muy en el sentido de inventar cómo queremos que sea la ciudad. Y pues sí, obviamente sin ningún control, sin ninguna aprobación, y sí con una exigencia muy simbólica y muy reivindicativa frente a las autoridades, pero si se fijan no hay no es una marcha, no es un manifiesto, es simplemente decir vamos a hacer un picnic en el río porque esto es lo que va a ser en unos años, ¿no? Estos movimientos han tomado cerca de 10 años de ver sus propuestas y como dicen antes soñábamos con el metro, con los BRTs, con el Metrobús, con las bicis, pues ya son una realidad, ¿no? Bicitecas le tomó 15 años empezar a generar un movimiento ciclista. Nosotros tenemos esas miras. Okay. ¿Y qué pasó el domingo 24, Mónica? Porque de repente pues surge la información de que fueron desalojados. Sí. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué fue lo que sucedió el 24, ¿no? Sí. Este domingo? Pues después de la yoga, comenzaba el jarocho y el trío jarocho y a bailar el zapateado, llegan unos policías. Lo único que dicen es que tienen órdenes para que nos vayamos de ahí. Cuando preguntamos por qué, cada quien tiene una versión diferente. Algunos dicen que por nuestra propia seguridad, otros dicen
que porque estamos distrayendo a los vehículos y se está haciendo tráfico. Sí debo decir que el picnic en ningún momento bloquea viaductos, sino es sobre el camellón. Hay árboles y pasto ahí y demás. Eso es un lugar muy ¿Y era la mágico primera de la vez que ciudad. hacían esto? El desalojo sí, de No, las pero 4 ustedes veces. el picnic. No, era la cuarta. Entonces hasta la cuarta se da. Estuvo durmiendo los primeros minutos del programa. No, creo, no, perdón, pero es que precisamente hasta la cuarta vez vienen y les dicen que bueno, hay una alteración de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, En es esta lo había que- yoga y se estaban poniendo más peligrosos. Entonces ya- el Había yoga más creo niños. que fue lo que alarmó, ¿verdad? Sí, yo creo que había más niños, se fue más perros y más bicis. Sí, yo creo que ese es el cuestionamiento que se hace, es la cuarta vez, entonces algo está pasando en la ciudad, es muy visible de que algo está cambiando en esta ciudad. Ahora, sí debo decir, y como me presenta Darío, creo que a mí ya me tocaron un par de esos episodios en la ciudad. Sí. Yo empecé a involucrarme en los temas de activismo urbano a partir de la Supervía, desde 2010, donde fue una obra absolutamente corrupta, oscura, fue no hubo licitación, se hizo mucha de la ley a modo, y pues nos tocó ya desalojos de la policía y violentos con golpes. Tenemos queja de Comisión de Derechos Humanos, una denuncia penal interpuesta. Entonces, sí hay como unos antecedentes que ya venían, pero esto definitivamente el desalojo del picnic es mucho más grave. Vladimir, tú desde la comisión, sé que has estado siguiendo muchos de los últimos capítulos. ¿Y qué opinas de esto que dice Mónica, de este nuevo ambiente que se vive en la Ciudad de México? Pues yo creo que hay un parteaguas, ¿no? O sea, tendríamos que voltear a ver desde el 1 de diciembre pasado, en el cual, de hecho, la comisión estuvo directamente involucrada con esta recomendación que sacamos, la 07-2013, y de cómo las acciones de las autoridades han ido evolucionando a ser más restrictivas, a tener mucho menos tolerancia para este tipo de actividades, y que es preocupante, ¿no? Al final de cuentas, lo que está en juego es, por una parte, la libertad de expresión, pero en estos casos también la posibilidad de reunirte y la intolerancia de las autoridades o el hermetismo de las autoridades para la participación ciudadana. Nosotros también, o sea, yo lo que estoy viendo es que hay mucho más endurecimiento por parte de las autoridades para este tipo de acciones, y es preocupante porque entonces llegas al extremo casi absurdo de que tú no puedas hacer un picnic y tú no puedas reunirte con un tema de una propuesta de participación que aparte está bien elaborada, que lleva varios años, que es un tema de propuesta. O sea, es activismo de la manera, se podría decir, como más inocente, pero al mismo tiempo con mayor contenido. Y aún así, no importa, llega porque te vienen las órdenes, y ahí se escuchaban en las radiograbaciones que les estaban diciendo, no, sí, etcétera, váyanse. Es preocupante, es muy grave, ¿no? Es complicado. Bueno, estamos hablando sobre el picnic en el río. Quédese con nosotros, vamos a un corte, no se vaya. Boa noite, povo que é
Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono, en Rompeviento Televisión por Internet. Y pues estamos hablando de pues la situación preocupante en la Ciudad de México en relación a la protesta social. Quisiera, digamos, que cerráramos esta idea de cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos. 1 de diciembre, hablamos del 1 de diciembre, 10 de junio, 1 de septiembre, y a veces se nos pierden estas protestas y estas, digamos, estas manifestaciones públicas como la del picnic, ¿no? Porque no son masivas, porque creemos que la protesta es una cuestión de cantidades y no no hay un elemento cualitativo ahí. Y me quedo con esta idea del Tribunal Constitucional Español que dice, el espacio público no es nada más para circular, sino también para participar políticamente, ¿no? Que era lo que comentabas sí, más o menos. Y que es también lo que mencionaba Mónica, es decir, ya no solo se criminaliza la protesta social, ¿no? Que es algo que hemos visto en desarrollo durante el último año, ¿no? Las autoridades llevan a cabo detenciones arbitrarias, no hay protocolo, los protocolos que hay no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos, sino que ahora pareciera que cuando vemos este tipo de casos llegamos a un extremo de que además de criminalizar la protesta, criminalizas la propuesta social, ¿no? Sí. O sea, pareciera que con este tipo de temas tampoco hay espacio para ellos. Lo decías, es reapropiarse de un espacio público para intentar transformar una decisión de política pública del gobierno que aparte es bastante mala, ¿no? Y transformarla en esta buena propuesta que va encaminada y articulada en clave de derechos humanos. Y el tema es ese, está documentado, ¿no? Digo, además de la recomendación, hay varias otras quejas de las distintas manifestaciones que ya mencionabas, que están en la comisión, que están siendo investigadas, y al final de cuentas, creo que se ha desbordado, y en lugar de que las autoridades hayan intentado adecuarse para llevar a cabo bien su función, responden de manera negativa, responden cerrándose, ¿no? Sí. Pasa de estas autoridades también al tema de las autoridades judiciales, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando en los distintos procesos a los cuales hay personas que se estaban manifestando y que están sujetas a un procedimiento penal en el cual tampoco se están respetando muchos de los estándares y que son personas que están ahí sin tener que estar. Y creo que lo que está de fondo es el mensaje que tú mandas como autoridades de aguas y salen a marchar, ¿no? Yo creo que también es un tema aquí del endurecimiento de todos estos libertad de expresión, pero también, y lo aprendí en carne propia en el tema de la supervía, el va porque va, ¿no? Uh-huh. Cuando una autoridad dice, aquí quiero hacer una obra, y además está en juego este tema con los inversionistas, con los empresarios, con los constructores, que es el gran negocio de la ciudad. Bueno, aquí viene OHL, que es la constructora de... OHL, Copri, Cemex, Ideal, o sea, ese es el gran negocio de la ciudad. Y si ustedes también me preguntan qué cambió con el cuarto picnic en el río, pues lo que oímos es que puede haber una obra ahí, y que pues va porque va y estos... ¿Una obra como segundo piso? Así es. Uh-huh. Y esta idea de un picnic en un lugar donde se quiere no solo abrir el río, sino construir un segundo piso, ya está oponiéndose de alguna forma al interés gubernamental. Bueno, yo creo que para dejar un poco el tema, la descripción, vamos a ver un video
que es exactamente un video. ¿Quién lo tomaste tú? Lo tomé yo. Lo tomaste tú. Ahí está la camarógrafa, está aquí con nosotros. Es un video sobre el Soy desalojo del fotoperiodista. picnic en el río. Exacto. De sus inicios en el fotoperiodismo de Mónica Tapia. Vamos a ver. Estamos tratando de que continúe el picnic y la convivencia pacífica, pero pues ya nos corrió la policía. Ni Nos modo. acaban de correr los intolerantes del gobierno del Distrito Federal. Ni modo, ni qué hacerle. Pero bueno, ¿Nos puede decir quién está dando la orden? ¿Quién da la orden? Aváncele, señorita, por favor, no me puede estar grabando. Soy un oficial de seguridad pública. ¿Y por qué no Para que lo le puedo pida el grabar? favor, soy un oficial de seguridad pública y no hay motivo. Le agradezco, por favor, que la avance. Aváncele, señorita, esta es la última, mire. Yo soy la única persona que no está cantando a la orden. Se le está invitando amablemente que avance y no quiere avanzar. El automático Atlanta, y con la fuerza Sargento Bolea de Cati, procesar. Atlanta, los deportes. Bueno, no, verdaderamente peligrosos, ¿no? Verdaderamente peligrosos. Se necesitaban granaderos con full gear para desalojar a toda una familia, niños. Debo felicitarte por el video. La verdad es que buen encuadre, bien. La camarita más o menos, más o menos. Hay que mejorarla, hay que mejorarla. Oye, pero es verdaderamente... Pues es grave. Yo creo que hay que, más allá de entrar en pasiones, evidentemente hay que intentar, por lo menos en este programa lo que siempre intentamos es pues, lograr explicar un poco más lo que está pasando. Y voy a empezar como abogado del diablo lo que veía un poco en Twitter, inclusive, no me siento muy orgulloso, pero alguien en la oficina dijo una cosa, en la oficina de Artículo 19. Creo que había, el mayor comentario era si estaban violando el reglamento, ¿no? Es decir, si había alguna ley que prohibiera estar en ese espacio público, ¿no? Y es muy interesante porque ahí tenemos este imaginario de, no, si está prohibido por alguna ley, ¿no?
o si hay alguna ley que se atreve a prohibir eso, entonces ya se va recortando, se va achicando, pues digamos, ese derecho a la protesta. Entonces esa es una primera pregunta que les quiero poner ahí, porque también para la audiencia creo que es importante lograr explicar todo pues estos intercambios que de repente vemos. Y decía fuera del aire Leopoldo, bueno, ¿por qué el CENTE sí y por qué picnic en el río no? No, que aparte lo dijo Ebrard. ¿No? Mancera. Perdón, Mancera. Ya despierta, chica. Por lo general está más despierto, eso sí se lo puedo asegurar. Ya a esta hora de la noche. Ya tiene sueño. Entonces, lo dijo Mancera, que había, el trasfondo de esa declaración. Que no había punto de comparación. No hay punto de comparación, pero el subtexto es, hay protestas legítimas y las que no son legítimas. ¿Y quién califica eso también, no? ¿Con base en qué? Sí, y ver el contexto también, ¿no? Hay propuestas de regulación de marchas, hay propuestas que, de hecho, hay una parte en la que ya te están diciendo con un amplio margen de discrecionalidad para las autoridades cuándo van a calificar que una protesta es legítima o no, o que es legal o ilegal, y los tipos de responsabilidades. Ahora, lo que mencionabas creo que es bien relevante. Hubo una oportunidad en el 2011 que está totalmente cristalizada, que es esta reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011, que cambió el paradigma, y es algo que no han entendido las autoridades, pero es algo que es muy grave y es algo que los ciudadanos tenemos que reapropiarnos de ello. Con esa reforma, básicamente, lo que se pone sobre la mesa es que si hay reglamentos y hay leyes que limiten estos derechos, o sea, de manera arbitraria, es decir, que alguno de los policías llegan a decir es que el reglamento me dice eso, pues eso es inconstitucional. Claro. O sea, eso está limitando tu derecho y tú tienes la posibilidad de ejercer tu derecho independientemente de ese reglamento, porque son las autoridades quienes están obligadas a adecuar sus actos a los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son lo que ahora está en el centro, pero ellos les ha pasado totalmente de largo. Es algo que no conciben, y que el resultado es lo que vemos en Picnic en el Río y todas las otras cosas que hemos mencionado. Bueno, y en el caso de la Supervía, nosotros tenemos casi 3-4 años de litigio, muy basado en un litigio estratégico sobre derechos humanos, mucho el derecho a la información, a la participación, a la consulta, y obviamente un medio ambiente sano, una vivienda digna. Y la respuesta los tribunales ha sido patética, ¿no? O sea, no conocemos esos derechos. El último fue una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo diciendo que sí, que bueno que los ciudadanos teníamos derechos, pero que estaban encima los intereses de una obra del gobierno. Entonces, bueno, se está justo apelando a este caso. La verdad es que es un tema fantástico el cómo se construye la participación ciudadana en obras de ese tipo y cómo el gobierno también está, yo digo, imponiendo con los últimos resabios, quisiera yo decir, de autoritarismo, pero es esta batalla final en ese sentido. Yo sí creo, yo sí soy optimista, pero yo creo que tenemos que entendernos así los ciudadanos como... Pero es un poco raro que digas que son los últimos cuando yo exactamente lo que veo es que se están regenerando. O sea, que es la última gran batalla. Es la última. Grandísima, no sé si nos va a tocar. Estamos llegando a Mordor. Ya. Yo espero que sí, este es nuestro humor. Ay, Mónica, qué maravilla tener gente tan optimista. Qué bueno. Hasta me despertó. Muy bien. Muy bien, vamos a un corte. Quédese con nosotros aquí en Megáfono. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que
Es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México. Qué bueno que siguen con nosotros y bueno, estamos hablando de la criminalización de la protesta y bueno, pareciera que se están acumulando agravios para la ciudadanía en esta ciudad en el último año y que ya venían trazándose algunas líneas, digamos, desde la administración ebradista, ¿no? En el tema de la supervía que nos comentabas, Mónica. Y a mí me preocupa esta cuestión de la criminalización de la protesta, tiene, digamos, diversas aristas. Una es, digamos, la acción policíaca, ¿no? Por la vía de los hechos, cómo se criminaliza, pero también desde el discurso público, ¿no? Que creo que también por ahí viene una cuestión en donde voy a meter un poquito de ruido con mis hipótesis ahí medias paranoicas, perdón, pero que el otro, en términos, digamos, mucho más antropológicos, durante el calderonato, pues era el sicario, el narco. Ahora, el otro es el anarquista. Es el que sale a protestar, es igual al anarquista y el anarquista es igual al delincuente o al enemigo de la sociedad. ¿No viste a los niños anarquistas en el picnic? Es que había unos vestidos de negro. Y lo digo porque en una audiencia, negro. En una audiencia se le niega la fianza a una persona que protestó el 2 de octubre porque el Ministerio Público dijo, va a marchas, ergo es anarquista, ergo es un peligro para la sociedad. Luna, esta mujer que se le negó una fianza por ultrajes a la autoridad, ¿no? Que es un delito no grave. ¿Qué está pasando también en la percepción social de la protesta, ¿no? Porque creo que también por ahí hay una batalla fuerte, ¿no? Sí, o sea, intentar tal vez aterrizar un poquito como para el auditorio, pues, cómo se puede ver cuando te topas con un tema de criminalización de la protesta, ¿no? Ideas así generales. Oye, él se viste de negro, ¿no? Tenemos que revisar su mochila. Hay una cierta asociación en cómo te ves, o por ejemplo, si llevas el rostro tapado, ¿no? Los encapuchados, ese debe de ser un criminal. Oye, ¿por qué? Porque se viste de negro. Sí, es que seguro él es anarquista. Segunda parte, una ideología política te convierte en criminal, ¿no? Concebir el mundo de cierta manera te hace ser ya un sujeto para que los policías te estén viendo y estén persiguiéndote, ¿no? Siguiente nivel, ¿no? Utilizar las leyes para tratar a los ciudadanos que están participando, que están expresándose, como delincuentes,
¿no? Oye, tú salías, estabas marchándote por andar de revoltoso, ¿no? De nuevo, vuelves a asociar actos que tienen que ver con participación, con ejercer un derecho, y estás clavando eso como si fuera una ley o como si fuera un delito. Estás criminalizando a las personas de esa manera. Y bueno, ahora también nuestros legisladores pues, nos dan un muy buen ejemplo, ¿no? Para aumentar este tema y dar como una ampliación de qué es la criminalización de la protesta. Ahora se hacen como agravantes en penas que estén en contextos de manifestación social. Pues bueno, ahora van a aumentar las penas y se utiliza el derecho penal para relacionarlo con la protesta. Una persona que salga a protestar, si supuestamente comete un delito, pues entonces ahora las penas son mucho mayores y el mensaje es, ten cuidado, porque hay cierta relación entre aquellos que marchan, aquellos que se manifiestan y los delincuentes. Exacto. ¿No? Es decir, tú potencialmente, si sales a marchar, te estás metiendo en un contexto que es criminalizable. Es un contexto que ya está prestado para que te consideren como delincuente y que te puedan meter una pena. Mónica, si tú fueras, que te estaremos proponiendo en la próxima campaña, pero si tú fueras jefa de la Ciudad de México, ¿cómo y vieras y voy a citar evidentemente aquí al relator, vieras a revoltosos ahí en el río, ¿qué harías? Me encantaría oír sus propuestas, me encantaría que se debatieran públicamente, me encantaría incluso lo que ya está sucediendo. ¿Es viable esta locura de abrir el río y dejar viaducto con un río en lugar de con 6 carriles de coches? Me parece que una vez que hubiera un debate suficiente, y no sé cuánto es suficiente, pero sí llevar a cabo proyectos y política pública de este tipo. Y por eso yo sí soy optimista, que a pesar... No como estos. No, pero que a pesar... No, hay que las cosas como son. No que como a estos. pesar de todo, hay muchísimo que hacer por esta ciudad en términos, digamos, de calidad de vida, y que a veces la nota o el debate público se da porque hubo desalojo de la policía, porque entonces los medios sí lo toman como noticia, ¿no? O porque hubo vándalos. Yo creo que el debate público se debe dar sobre contenidos y sobre propuestas, y a veces los mismos medios de comunicación no lo están haciendo. Entonces, muchas veces, ¿hiciste algún recuento? Como uno como activista, la verdad, ya aprende cómo manejar a veces los medios. Y de pronto dices, pues está bien, de pronto qué bueno que me lleva la policía, que me arresta, que hay golpes, porque así se ve el blog, se suben las redes sociales, salen las noticias. O sea, qué triste. A mí me encantaría que los medios fueran de otra forma. Yo la verdad no, pero no sé si ustedes... ¿Viste algún tipo, más bien, háblanos exactamente de eso, de la cobertura? ¿Viste algunas buenas notas? ¿Viste, alguien les preguntó más allá de lo evidente? ¿Hay alguien que haya recogido exactamente el espíritu de la protesta, de la participación, etcétera, etcétera? Estamos viendo, antes de que respondan, el video del desalojo en la supervía, ¿no? Pero sí, que ¿este también lo hiciste tú? No, yo estaba siendo golpeada en ese momento, entonces no pude. Abajo del tolete. Sí, varias granaderas me tomaron, me aventaron, me arrastraron, me golpearon, entonces no podía tomar videos en ese momento. Okay. Pero no, regresemos un poco a los temas, que sé que también Vladimir conoce mucho de eso, pero para hablar exactamente, porque una cosa es eso, ¿no? Esta es la funcionaria nada más, esta es la funcionaria del gobierno del Distrito Federal, estos 3 ahí, que estaban presentes junto con los granaderos y les daban órdenes, nada más para que se note. ¿Y cómo se llaman esas? Ellos iban a dialogar, a abrir el espacio público para un debate, ¿no? Y me imagino. Sí, eran como 2,000 granaderos frente a como 25 vecinos tomando un parque, ¿eh? Además era justo para evitar la destrucción de este parque que se llama La Glorieta, las quinceañeras, porque las quinceañeras se tomaban su foto ahí. O sea, imagínense lo que pasó, ya le pasó un segundo piso encima. ¿Ustedes creen cuántas quinceañeras se toman su foto abajo de un segundo piso? Si en este país nuestras mujeres indígenas pueden secuestrar policías especializados, pues 25 personas ahí eran son anarquistas. Sí, éramos un Pero bueno, regresemos un poco a la cobertura. Yo creo que los medios, el primer picnic lo tomaron de una manera súper bien, o sea, es muy propositiva, pero este era el cuarto.
O sea, de alguna forma ya no era noticia. Sí había un par de medios antes de la policía. Se fueron los medios y fue cuando llegó la policía. Sí quedó muy claro. Y eran 2 o 3 medios, no eran mucho. Después de la policía, del video, de las redes sociales, ¡pum! O sea, volvió a... Digo, y como era el mismo día, lo subimos el video a YouTube muy rápido, o sea, volvió a subir en medios. Sí, el mismo gobierno tuvo que emitir un boletín de prensa y lo que sí es clarísimo es como un par de medios solo toman el boletín de prensa del gobierno y ni siquiera relatan qué es el picnic en el río, cuál es la propuesta, no hacen ningún link a las múltiples páginas explicando esto, los múltiples videos. Entonces, parecieran voceros, comunicación social del propio gobierno y eso también, pues como activista te deja un poco deprimido en esta última batalla. La última batalla yo creo que sí es por la opinión pública, por el debate público, y yo quisiera que pensáramos en que la libertad de expresión ahí es fundamental. Si no tenemos a los medios, al suplemento político del periódico, digo, yo he sido consejera editorial de Enfoque, deprime el hecho que haya desaparecido. Nada más pienso todo el año que le dediqué a esas discusiones de ese suplemento, claro, me pone tristísima porque fue pelear espacios para la sociedad civil, para los activistas, para las propuestas que había, en una audiencia muy importante de tomadores de decisiones que lo leían y decir, pues ya no existe ese espacio y cómo se van cerrando esos espacios, me preocupa muchísimo. Y sí es este endurecimiento junto con la regulación de las marchas, cómo se va reduciendo esa libertad de expresión para personas como nosotros, que somos optimistas y que queremos cambios sociales y que no estamos dispuestos a darlos desde los partidos o desde la asamblea, sino desde los ciudadanos, pero que los medios son nuestros grandes aliados y nuestra gran fortaleza. Y si no los tenemos ahí, pues desaparecemos, nos volvemos poco visibles, ¿no? Vladimir, ¿tú crees que se puede juntar a los medios? Es decir, hay una participación social, o tu pesimismo llega hacia más allá. Yo también soy pesimista No, eso me queda claro, güey. En este tema. Más bien, también en este tema soy pesimista. No, a ver, yo creo que hay varios problemas estructurales que hacen que tengamos que tomarnos a los medios con cautela, ¿no? Definitivamente hay buenas respuestas de algunos medios de comunicación que en ciertos momentos reaccionan bien, ¿no? Pero creo que esto queda muchas veces... ¿Cómo cuál, oye? ¿Cuál te gustó? Digo, para poner... Al menos de los que vi que en este tema sacaron el link al video y que tenían, o sea, que estaban difundiendo la parte donde venían las propuestas y todo eso, sin embargo, fue uno de los que sí sacó, ¿no? Muchos medios electrónicos lo está haciendo. Creo que sin embargo, pero sin embargo sacó nota, ¿no? Sacó nota, pero no retomó en el boletín, las redes sociales. Animal Político lo hizo muy bien. Milenio Televisión el domingo lo hizo muy bien. Milenio Televisión y en particular yo diría que es Héctor Zamarrón. Sí. Es ese. Muy bien. Pero hay pocos. Vámonos a un corte. Regresamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Liseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente.
¿Qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono. Estábamos hablando, Vladimir, Mónica, exactamente de la cobertura. Yo creo que es un elemento importante. Está el gobierno, está su comunicación social, está el elemento autoritario, tiránico de ir y desalojar un picnic que no estaba, de hecho, más bien era una actividad pública, y todo lo que nos ha explicado Mónica. Pero regresábamos y antes de irnos al corte estábamos sobre la cobertura. Y yo quería un poco de nombres porque también creo que eso pues, puede ayudar a ver qué medios hay que estar más cercanos, monitorearlos, verlos, pedir pues mejores coberturas, porque pues al final no son solo empresas comerciales, sino tienen un valor, una importancia en la sociedad pues exactamente relevante. Entonces, Vladimir, tú estabas haciéndonos como un recuento de lo que tú viste en términos de la cobertura. Sí, y que ahora lo platicamos un poquito fuera del aire, de lo que yo pensaba es como la relevancia que tienen de repente medios que están pues, en realidad nada más en internet como Sin Embargo o Animal Político, que han hecho cosas bien interesantes, ¿no? Ya Mónica me comentaba ahorita que quien dio un seguimiento mucho más fuerte fue justo Animal Político, y entonces yo me quedaba pensando en esta serie de reportajes que ha estado saliendo sobre el 1 de diciembre, que también está haciendo Animal Político, sí, ¿no? Que es este reportaje de Daniel Arrea y de París Martínez, en el cual están haciendo en 4 partes quiénes fueron los que salieron a marchar el 1 de diciembre pasado y cómo se da cobertura a temas que muchas veces otros medios que tienen más tiempo, ¿no? Que están tal vez sujetos un poco más a presiones de publicidad oficial, que sigue siendo este amarre que tiene el gobierno y que ha sido otra de las promesas incumplidas del gobierno federal, que muchas veces no lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que la cobertura muchas veces es variada, con algunas excepciones. Creo yo que estos dos generalmente dan muy buenas sorpresas, tanto Animal como Sin Embargo. Oye, y además, perdón, pero en estas coberturas a, digamos, distintas velocidades, hemos visto coberturas nefastas que en donde los medios se erigen como fiscalía o como ministerio público, señalando personas, nombres, en los medios. ¿no? Y lo decimos, La Razón, Milenio, incluso el mismo Reforma, que lo comenta ayer en la entrega que dieron en Animal Político, de uno de los grupos que participó el 1 de diciembre, cómo señalan personas en concreto, pues eso justifica toda una serie de arbitrariedades a nivel institucional, ¿no? Sí. Eso es preocupante, ¿no? Sobre medios, yo lo que he aprendido es que, y uno como activista conoce muy bien a los reporteros, te haces hasta amigos muchas veces de ellos, de algunos conductores o editorialistas, y ellos mismos te dicen, es que en esta no me dieron chance, ¿no? Y, por ejemplo, pensando ahorita el Universal o Milenio, sí lo identifico, fueron los que hicieron buena cobertura y muy rápida, que también ayudó a generar redes sociales respecto del picnic, pero era domingo, no estaban trabajando la línea editorial, ese también tipo de factores donde sí hay como 2 niveles, ¿no? El que te hace la nota buena, etcétera, y el que la publica, y el que hay una línea, y el que la publicidad oficial, donde se hace, digamos, la censura o la línea. Yo creo más que a aquí favor hay un elemento, y creo que tú con tu video, exactamente, y con el trabajo de las redes sociales, es decir, cada vez es más importante el hecho periodístico, es decir, si tú no hubieras levantado ese video, ahí tú, la periodista, la que documentó, la que dijo, fuiste tú, y evidentemente todos los otros que lo hicieron. Yo creo que ese es el camino, es decir, las empresas editoriales están en crisis, no el periodismo, las empresas. Entonces, es mucho mejor el boletinazo, es mucho mejor muchas vías mucho más fáciles de llegar a la información. Creo que el tema de la información mucho más independiente, verídica, de primera fuente, son los ciudadanos que salen a documentar, como lo hemos impulsado varios en términos de las marchas. Es decir, nosotros hicimos la red Rompe el Miedo porque la información no fluía. Exacto. Es decir, las fotos, más de 500 fotos que tenemos, son de gente que salió a marchar, gente que dijo, yo voy a decirles qué está pasando. Y no recaer en términos de si, pues no sé, si los editores de estas grandes casas editoriales van o no a cubrir de una manera, pues,
imparcial, si quieres, o sea, lo más lejano a la realidad, una manifestación pacífica como el Picnic del Río. Yo sí siento que el poder de la ciudadanía, el poder de la protesta, está exactamente por apropiarse de sus medios de comunicación, de sus maneras alternativas. Rompeviento es exactamente una apuesta en ese sentido, ¿no? O sea, entonces hay que también dejar de recargarnos tantos en estos medios. Sí sigue siendo muy importante que el Universal te ponga en primera plana, claro, o sea, pero esto en 15 años va a cambiar, afortunadamente va a cambiar, ¿no? Sí, pero yo creo que yo también conozco muy claramente los límites de las redes sociales y creo que la combinación exacta es cuando las redes sociales y los medios tradicionales, o sea, no tiene Twitter, nadie en mi familia tiene Twitter, no tienen ni idea de lo que está pasando, excepto Carmen Aristegui, ¿no? Pero, y lo que sí es cierto es que también valdría impulsar a la gente a que no se deje intimidar y pasen tu video. O sea, tu video es un muy buen ejemplo. Cómo está grabando, llega el policía y casi te pone la mano, o sea, le dice cosas que no puede. Sí, ¿no? te dice, oye, soy funcionario público, tú no me puedes Soy grabar. agente de seguridad pública. Exacto, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es decir, documentar es parte del derecho a libertad de expresión y ese es un mensaje que también la gente se tiene que llevar. La gente que salga a manifestar se tiene que ayudar a romper esta caja negra que se volvía la comunicación por parte de los medios tradicionales y ayudar a transparentar todo lo que pasa. O sea, están totalmente amparados para hacer eso y no es cierto que las autoridades estén como amparadas para que no las puedan grabar, no es cierto que se esté cometiendo ningún delito, no es cierto que se esté actuando mal. Al contrario, funcionarios públicos en actos públicos pueden ser grabados y pueden ser documentados y todo, y eso debe de reivindicarse, debe de perderse el miedo hacia eso es importante. Sí. Yo creo que da para mucho el tema de los medios, ¿no? Ese es un nivel, creo que Vladimir lo decía en uno de los bloques, ese es un nivel de la criminalización de la protesta, pero ahora nos vamos a otro nivel, brevemente, que es la aprobación de dos iniciativas en donde se incrementan las penas, dos iniciativas que reforman el Código Penal del DF, en caso de lesiones y homicidios cometidos contra policías en contextos de manifestaciones y en caso de robo y propiedad ajena también cometidos en contexto de manifestaciones. Lo platicábamos antes de entrar al programa, Vladimir, era una joya de lo más, digamos, decimonónico que podemos encontrar en las exposiciones de motivos, ¿no? Una de ellas es, pues nuestros policías están siendo agredidos y los malditos ciudadanos tienen delitos que castigan severamente a los policías y hay muchos policías sancionados. ¿Cuántos policías sancionados hay por las últimas manifestaciones? Creo que ninguno. Bueno. Si yo puedo agregar el tema de la supervía, claro. Contra estos granados tenemos una denuncia penal por abuso de autoridad ante el Ministerio Público desde hace un año y no se ha investigado ni sancionado. No se ha investigado, ya sancionado, no se ha investigado. Y el tema de la impunidad al final promueve eso, ¿no? O sea, imagina, tú tienes a las autoridades que deben de ser responsables cuando cometen estos actos, pero ¿cuál es el mensaje en serio para los funcionarios públicos que terminan tomando las decisiones, que terminan en detenciones arbitrarias, en abuso de la fuerza pública, etcétera? ¿Cuál es el mensaje? A ver, tienes un año en el cual se han documentado muchísimas irregularidades y se han documentado violaciones a derechos humanos, ¿no tienes responsables? ¿Hay impunidad total? Pues el mensaje es que no pasa nada. No, y luego incrementas penas. Exactamente, te dan más herramientas para, además de amenazar con el mensaje de te estamos aumentando las penas y te podemos clavar al bote 12 años, pues además de eso es como, ten más herramientas para hacer aquello que estás haciendo mal. Sí, ¿no? Sí, de autoritarismo. Y después de lo de Gustavo nos quedó claro, no sé qué opine aquí Darío, que vale más la palabra de 2 policías que 6 videos y 18 fotografías sobre cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Porque estamos atendiendo un principio de autoridad, no de veracidad, no de una lógica en donde el testimonio de los policías más o menos tenga coherencia. Es simplemente por ser policías tiene mayor valor en un juicio y eso es lo que se está enfrentando en realidad. Y lo que están apostando los legisladores de la Asamblea es por un sistema de procuración y administración de justicia que no funciona,
¿no? Y que al contrario restringe Y de derechos. corte profundamente autoritario, ¿no? Maximizar el derecho penal para la relación o el diálogo entre los derechos y los ciudadanos es profundamente autoritario. Cuando tú rechazas el diálogo y la posibilidad de interacción y participación de la ciudadanía en un sistema democrático, deja de ser democrático. Y eso es lo que están haciendo. Ojo con esto, si se publica, porque aparte sería un pésimo mensaje que lo publiquen en estos días como, ahí les va, ¿saben qué? Tienen su nueva reforma para el 1 de diciembre cuando salgan a marchar, entonces cuídense. Sí. Y ojo también con la propuesta que viene del Senado, que también creo que ya se coló a la Asamblea Legislativa, de regulación de las marchas. Porque de verdad pareciera que nunca han leído ningún estándar de derechos humanos y es gravísimo. Pues ahí está el contexto. O sea, creo que lo que intentamos hacer en este programa con ustedes, gracias Vladimir Chorny, gracias Mónica Tapia por estar con nosotros, es exactamente pintar un contexto donde la criminalización de la protesta, de la participación social, del espacio público está siendo atacado por el mismo Estado. Muchísimas gracias por haber estado aquí, ojalá regresen pronto. No, muchas gracias Con a el ustedes. optimismo Gracias. que los caracteriza. Sí, y solo para cerrar, 5 segundos, no debemos de dejarnos intimidar. Es decir, las cosas están mal. Hay que ser pesimistas con lo que hacen las autoridades, pero hay que ser muy optimistas en lo que tiene que hacer la ciudadanía y la sociedad civil. Hay que salir. Muchísimas gracias. Quédese en Rompimiento Televisión por Internet. A continuación viene Todos Somos 132. Nos vemos la próxima semana y se queda con el video Bordando por la Paz. Hasta pronto. Adiós. El hecho de bordar transforma a las personas, transforma su dolor y pasa de ser una denuncia a algo más grande, más profundo, un acompañamiento, una reflexión sobre la violencia, sobre la paz. Para mí, Bordamos por la Paz significa dignificar a todas las víctimas del sexenio anterior y el actual. Cada pañuelo es el instante en el que fue encontrada la persona y lo que significa para sus familias, para los hijos, el dolor que queda, el vacío y cómo se recupera de una nota roja el hecho y se transforma cuando lo bordamos y lo exhibimos en el parque. Yo soy víctima de la violencia. Mataron a mi esposo en abril cuando iba a hacer ciclismo de montaña en el bosque del Centinela, y a partir de entonces decidí ser activista, no quedarme callada, y esta denuncia pacífica ha logrado que elaboré también yo un duelo y que mi proceso de duelo esté acompañado con personas comprometidas. A partir del 1 de diciembre, contar en menos días aquí ha resultado más difícil. Hay con el paso de los meses, una enorme capa gruesa de silencio. Nos cuesta mucho trabajo obtener la información, aunque sabemos por notas no oficiales en medios, en páginas de Facebook, que ocurren muchísimos asesinatos. Ya son cada vez menos los medios que los registran. Como cuando barres y echas todo debajo de la alfombra y que no se hable de ello no quiere decir que no exista. Para mí el espacio Bordamos por la Paz significa un punto de encuentro para lograr el tejido social, significa una labor simbólica para denunciar la violencia. Bordamos por la Paz significa libertad de expresión.